Volvemos a este del cuarto intermedio y ahora sí llegó el problemático. La manzanita ahí que te pudre el cajón, que vos decís estábamos todos tranquilos en Rocha hablando de tanta pavada en la Junta Departamental hasta que apareció. Así que es nuestro primer invitado primer llamado a sala, el diputado Gabriel Tinaglini. Ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Gabriel. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Laura. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo ahí para todo el equipo y un saludo para la audiencia también. Bueno, que te digo que está prendida hace rato, mandando mensajes también la audiencia, porque por tu culpa tuvimos que hacer una junta vecinal radial, ya que escuchamos un largo debate el martes en la última sesión ordinaria aquí de la Junta Departamental, que tiene que ver con la educación, que el puntapié fueron tus declaraciones con el tema edilicio de los centros educativos, y que la verdad que fue alarmante las cosas que se lograron escuchar. Entonces dijimos, bueno, hay que compartirlo con la comunidad, y qué justo que teníamos pactado poder hablar con vos, que íbamos a hablar directamente de la tercerización, pero antes, para quienes no saben, si nos podés hacer un resumen de cuál es la realidad de las escuelas, esas escuelas de la costa que tú mencionabas y que se hizo después el eco en la Junta Departamental. Bien, Laura, a ver, voy a tratar de ser lo más sintético. Ahí siento un retorno ahí, capaz que un eco atrás. A ver ahí. A ver, ahí impecable. Como te decía, Laura, este tema, vamos a arrancar. Los diputados, y sobre todo los del interior, y bueno, también los de la capital, evidentemente que al recorrer el territorio, te llega a conversar con la gente, te llegan diferentes tipos de reclamos, necesidades, que creo que la función del diputado, de los diputados, de los legisladores y de los ediles departamentales también, de ser eco de esas cosas que están pasando en el territorio y que a veces la gente no tiene cómo llegar, cómo transmitir esas necesidades. Y este tema de la educación, no es que se haya hablado por primera vez el otro día en la Junta, o que lo hemos tratado en estos 3 años y medio de gobierno por única vez. Este tema es recurrente, lo venimos, acuérdense en lo que fue el tema del traslado de los niños allá de la escuela 105 de los Indios, el tema del traslado de los niños de la escuela de la Laguna de Rocha, sumándole todo lo que significa todo el tema de la situación edilicia por un lado, hay que hacer mantenimientos a los centros educativos, y todo lo que se estaba dando también con auxiliares de servicio, con falta de los grupos sobrecargados de alumnos por una realidad que el departamento está teniendo, y sobre todo en la costa, y ustedes lo están viviendo ahí, que es la cantidad de gente que se radicó post pandemia en todas las localidades de la costa. Eso incrementó la cantidad de niños. Eso ahora el censo lo va a reflejar bien. El tema de que se necesitan más centros educativos, más cantidad obviamente de profesores, de maestros, y esa es una realidad. El tema es que y ahí sí ya entramos en el tema más político, hay una definición que no excluye al tema educación en general, de un tema de recorte presupuestal, que lo estamos viviendo ahora en plena rendición de cuentas, de que no hay plata para la educación. Es más, ANEP devuelve plata. Es algo insólito que está pasando, y no solamente con ANEP, sino a nivel de los diferentes ministerios está sucediendo exactamente lo mismo. El gobierno decide bajar todo lo que es inversión, la edilicia y sobre todo en los centros educativos, y se da la particularidad a ustedes en Punta del Diablo, que bueno, que se realiza, se construye la nueva escuela, pero también hay que saber cómo surge el tema de la nueva escuela de Punta del Diablo. Bienvenida sea para el departamento y para la localidad, que es una demanda muy sentida, y sabemos toda la historia que tiene la escuela de Punta del Diablo, pero esa escuela se la quitó, y esto es dicho por la directora general de primaria en su momento en el Parlamento, se les quitó un barrio de la ciudad de Artigas, barrio populoso, el Cerro San Eugenio que se llama, y se le sacó más de 4.000 habitantes en ese barrio, y se le sacó, y no nos supieron explicar por qué se sacó y no se incrementó el presupuesto para poder construir la escuela de Punta del Diablo. Y esas cosas siguieron sucediendo. De Castillo, que estaba previsto hacerlo a través de una participación público-privada, las PPP, se bajó el liceo del Chuy, bueno, un montón de centros, y así como 135 centros educativos en todo el país se bajaron. Entonces el tema es que ese recorte
y también en el tema de lo que significa el mantenimiento de infraestructura. ¿Y cómo lo vemos ahora, para resumirte? Evidentemente que los padres, las comisiones de padres están preocupadas por los diferentes centros, porque los niños y las niñas, digamos, tienen que tener las mismas condiciones, una escuela rural que una escuela en Montevideo. Tienen que tener tienen los mismos derechos. Entonces hay que hacer esos mantenimientos, y hay escuelas que sabemos que tienen 4, 5, hay escuelas que se mantuvieron con un alumno solo, y eso era una definición política de que no se podía, en el periodo del frente, cerrar ninguna escuela, aunque si tuviera un alumno había que mantenerlo. El tema es que los padres, agotando todos los recursos, primero los directores de cada centro educativo tienen los canales correspondientes para poder tramitar las necesidades de reparación mínimas, No estamos hablando acá de construir una escuela nueva ni nada de eso, sino mantenimientos mínimos. Hay canales dentro de la ANEP para poder recorrer. Ahí se conseguían los recursos. Al no haber recursos, se empezó a estirar los plazos en que se le daba el visto bueno para poder todo el tema de refacción. Y ahí se empezó a los padres a preocupar. Y los padres tenían diferentes mecanismos, comisiones de fomento, que ustedes saben, que organizan eventos, organizan cosas para poder cumplir las funciones, a reparar las funciones que tendría que haber hecho primaria o el tema de secundaria en un liceo o en lo que sea. Entonces los padres recorren todos los caminos y ven que no hay respuesta, y que lo que pueden generar ellos tampoco les da como para mantener eso. Y ahí empieza a surgir el tema de, en el caso nuestro, nosotros transmitimos al Parlamento y a las autoridades de la ANEP lo que los padres nos están diciendo, es decir, no inventamos la situación, ni mucho menos. Y ahí surgen varias escuelas. La escuela, por ejemplo, el otro día, la escuela del Maturrango, una escuela rural de 5 alumnos, ahí cerca de la localidad de Castillos, donde evidentemente, cuando vimos las fotografías que nos pasaban, la situación que estaba, murciélago en el cielo raso, bueno, las condiciones de los baños eran lamentables, y todo eso, los padres me dijeron, bueno, dice, la única opción que tenemos es que tú puedas hacernos el contacto a nivel central para poder tener que se arregle todo esto. Y así como la escuela de La Pedrera, un tema de saneamiento que ya se venía recurrentemente planteando, un tema, y no se solucionaba. Y bueno, lamentablemente, y esto sí lo decimos, es que cuando esto toma estado público el tema, ahí es donde se accionan los mecanismos. Y bueno, yo creo que nosotros, más allá de mandar la nota a ANEP, y que hemos tenido respuesta, la secretaría de la directora general no respondió. Evidentemente que no podemos pasar los audios ni nada de eso, que sí iban a ser responsables por eso. Bueno, hoy por hoy la escuela de Maturrango ya tiene los albañiles trabajando en todo el tema de reparación. La escuela de La Pedrera ya tiene el tema del servicio de barométrica, que lo van a mandar en forma mucho más periódica para que no colapse el sistema sanitario que tiene. Bueno, se solucionó el tema de transporte. Quiere decir que más allá de que, obviamente, que el otro día en la Junta no le guste a los ediles oficialistas y ni al propio intendente, esto se sepa. O que en base a lo que los padres denuncian, que ahí recién se empiezan a tomar acciones, porque se ve que no les gusta que esto todo sea público, bueno, ahí se soluciona. Y yo creo que esa es la función también del legislador, en este caso, de tratar de buscar los mecanismos, en este caso como oposición, de ver cómo se va solucionando el tema, más allá de la polémica que se da, el debate, pero también quedó reflejado que a nivel de la Junta Departamental, los ediles oficialistas no recorren nada, no recorren una escuela, nada. La escuela del Canelón, le voy tirando escuelas porque no es una ni dos, son varias situaciones. Y lo otro sí, esto, Laura, esto es importante, y no quiero entrar en temas más. Hay otra situación que no se saben más cosas, lamentablemente, no se saben más cosas, o no se denuncian más cosas a nivel público, porque también, ¿qué pasa? A los que le pasan toda la responsabilidad, porque esto se toma estado público, son los directores o directoras de la escuela, cosa que no tiene sentido. Si son los propios padres que hacen las colectas, que hacen todo el trabajo para poder refaccionar, a veces van ellos mismos a refaccionar cosas adentro del centro educativo para poder solucionarlo. Y que después, si los padres son los que salen a la opinión pública o a los medios de prensa o se comunican conmigo, la represalia sí va contra los directores o directoras. Eso no puede pasar.
Estamos en un país democrático, digamos que es buscarle las soluciones. Y si llegan a este punto de poder ver cómo llegan las autoridades a nivel nacional, es porque agotaron todos los caminos habido por haber, porque a nadie le gusta salir a denunciar cosas de esta característica. Entonces eso creo que, y bueno, y el otro día se dio en la Junta que yo, digamos, en una media hora previa que se llama a nivel del Parlamento, donde planteo esta situación, y eso lo pido que se pase a los diferentes organismos, y dentro de los organismos estaba la Junta Departamental, porque yo creo que la Junta Departamental es una caja de resonancia, y bueno, y de hecho lo tuvo, y bueno, y hoy por hoy está esta situación, y después, bueno, a ver, evidentemente que también a nivel del gobierno departamental nosotros generamos mecanismos. En aquel momento nosotros en el periodo anterior teníamos un mecanismo donde la ANEP le transfería recursos a el Congreso de Intendentes, y a través de las intendencias ejecutábamos obras en cada una de las escuelas. Infinidades de obras de reparación donde se generaba mano de obra con empresas chiquitas de construcción, y cada una se iba haciendo reparaciones. Liceos, UTU, CAIF, bueno, un montón de obras que se hicieron a través de esos mecanismos, porque también está la ineficiencia a veces de los organismos desde Montevideo poder ejecutar capaz que a nivel de obras en cada uno de los diferentes departamentos. Eso es la descentralización pura y cruda, transferir recursos y que las intendencias junto con los actores locales, porque acá coordinábamos con el ingeniero, el arquitecto, perdón, de ANEP a nivel de Rocha, y hacíamos las obras, y se hicieron montones de reparaciones. Se le dio agua potable a más de 500 familias en el medio rural con la escuela como centro de distribución de esa agua. Se solucionaba el agua potable en las escuelas y a su vez se distribuía el agua. Tenés el puente de Baliza, la laguna de Rocha, bueno, y hay como 27 escuelas rurales que hoy tienen agua calidad OCE, digamos, de potabilidad OCE, y con la distribución a los centros, a los vecinos de la vuelta. Todas esas cosas lamentablemente quedaron hoy por el camino, y hay que decirlo, la gente lo sabe, no es que uno lo esté inventando, lo está viviendo y se ve en el territorio, y eso sigue funcionando. Entonces todo eso yo creo que también es un poco de darse idea al gobierno departamental y al gobierno nacional, como para poder que estas cosas no lleguen a estos puntos, digamos, donde, bueno, se generan estos intercambios o estas necesidades, y acá los que están sufriendo, digamos, los que están sintiendo más todo esto lamentablemente son los niños y las niñas que están yendo, o los adolescentes a los centros educativos del liceos sobrecargados, grupos sobrecargados, y bueno, y todo eso es lo que está pasando, y ahora el reflejo de lo que está pasando en la rendición de cuentas. Es decir, a ver, en plena reforma educativa, Laura, en plena reforma educativa, ¿no? Donde sabemos que es un tema de un buque insignia, digamos, de este gobierno, más allá de todos los componentes políticos, sabemos que ya dentro del Partido Colorado ya hay precandidaturas y todo eso, y utilizan todo esto para poder salir a la opinión pública, pero en plena reforma educativa, en plena rendición, en la última rendición de cuentas, y para que la audiencia lo sepa, esta la última, quiere decir que de aquí a 2 años, 3 años no va a poder haber aumento de nada, digamos, porque el año que viene ya es año electoral, no hay rendición de cuentas, y el gobierno que entre en el próximo periodo, se tiene que regir por esta rendición de cuentas. Y en plena rendición de cuentas, ANEP, el presidente del Codicen, presenta que se necesita $63 millones para poder llevar adelante una reforma educativa. Esta reforma que está en pleno proceso. Y el gobierno, digamos, a ver, cuando le pide al Parlamento eso, el Parlamento no puede incrementar el monto, tiene que ver cómo distribuye lo que el Poder Ejecutivo le envió en la rendición de cuentas. Entonces quiere decir que con un aumento presupuestal que son de $80 millones, ¿no? 20 ya van para lo que es salud mental y adicción. Y después lo otro tenía que ver cómo se repartían todos los que están pidiendo recursos económicos, entre ellos la educación. Y ahora parece que ahí entre los compañeros el otro día intercambiamos, ayer que estuvimos en el Parlamento, van a aparecer 20 y pocos millones de dólares para esta reforma educativa. Quiere decir que el resto, ¿de dónde va a ser? Y no hay nada para infraestructura, porque pedían 5 millones más para tener esto que está saltando ahora, todos los problemas a nivel edilicio y de mantenimiento mínimo, y pedían 5 millones más, y no van a estar. Entonces, no es que uno esté inventando nada. El tema, los números te cantan. Entonces, todo el discurso, todo lo que se habló en la Junta, o que el señor intendente salió a hablar, lo tira por tierra este tema. Si tú no tienes recursos económicos, no hay reforma que valga. Se va a hacer mal,
se va a hacer mal, y bueno, y los que pagan las consecuencias, lamentablemente, la baja calidad, como está descendiendo, y los números lo están dando, la baja de calidad educativa que se está teniendo. Claro. Gabriel, antes de pasar al otro tema, y ya aprovechando que estás aquí hablando, una de las cosas que decías es que, bueno, cuando toman estos temas, toman el conocimiento público, como fue el caso de tu carta, que es quien lo hiciste visible, fuiste tú, ¿no? Y ahí llega, y al otro día ya se empiezan a ver los cambios y los movimientos, ¿no? Exacto. Y teniendo en cuenta que después del Frente Amplio te escuche las recorridas que se han hecho a nivel de todo el país, algo que se ha escuchado entre los representantes que capaz que no en el momento del gobierno no se contó lo bueno que había hecho el gobierno del Frente Amplio, pero ahora tampoco como oposición se cuenta lo malo, ¿no? Porque si para que esto haya tenido la repercusión que tuvo, primero tuviste que tú hacerlo llegar en diputados, la pregunta es, ¿vos sentís que como oposición se está mal utilizando o no se está utilizando la herramienta representativa departamental? Y aquí no se habla salvo que repique o que caiga primero en diputados de tu mano, por ejemplo. A ver, obviamente que tenemos varios mecanismos, varias herramientas como para poder recorrer en muchas instancias. Hay cosas que no se saben y se hacen los trámites, ¿no? Es decir, no todo tenemos que tener necesidad de hacerlo público, a veces con una llamada por teléfono, poniendo del lado que estamos, que somos oposición, ¿no? Muchas veces acá el tema político juega y pesa mucho. Es decir, el tema de que el diputado de la oposición haya destrancado o haya hecho esto, obviamente que al oficialismo no le gusta mucho el tema de eso. Entonces tú tenés varias herramientas. Uno son los pedidos de informe, que creo que a nivel de pedidos de informe nos ha servido muchísimo para interiorizarnos en cosas que a nivel departamental no nos enteramos. Los ediles no acceden a la información en tiempo y forma a través de lo que está pasando dentro de la intendencia. Entonces, ¿cómo accedemos a la información? A través de pedidos de informe que hacemos a gobierno, a instituciones a nivel nacional, digamos, organismos, ministerios, bueno, organismos que tienen competencia a nivel nacional, que están trabajando en el territorio de Rocha y que son los que, en definitiva, coordinan con la intendencia y todo eso. Entonces, para hacernos la información tenemos que llegar a esos organismos para saber qué es lo que está pasando en Rocha. Digamos, acá evidentemente que la transparencia ha quedado totalmente por el camino del gobierno departamental, siendo, y esto, Laura, yo creo que es fundamental, el propio intendente, cuando era edil departamental, en una solicitud, y estábamos ahí con el compañero Choco Barrio, en su momento, y él le solicita que todas las resoluciones que salen varias por día, y son, digamos, en el correr del mes a mes, se genera un montón de resoluciones. Las resoluciones son las definiciones que toma la intendencia día a día, y que a través de cualquier decisión que toma tiene que haber una resolución de por medio. Eso tendría que el intendente en aquel momento, como edil, le pide que le mande todas las fotocopias de esas resoluciones a la Junta Departamental, que todos los ediles tener la información en tiempo y forma. Desde ese momento hasta el último día del gobierno de Aníbal y de Flavia, se mandaban todas las resoluciones. Después cada edil elegía si la leía o no la leía, pero la información estaba, y es pública. Lo fundamental es pública. Cada cosa que se firma son dineros públicos que se manejan ahí. Bueno, a partir de este gobierno eso desapareció. No sé, digamos, tú para conseguir una información tienes que hacer un pedido de informe que te lo contestan tarde y mal, y muchas veces mintiendo. Y no mintiéndole a Edile. Hay pedidos de informe, cosas que le han pedido el Tribunal de Cuentas y le mienten hasta el Tribunal de Cuentas. Entonces, esa credibilidad quedó por el camino, la transparencia quedó por el camino. Entonces, la única forma es hacer pedido de informe a nivel de organismos nacionales, que son los que te transmiten información, y de hecho es lo que está pasando ahora. Todo el tema, bueno, capaz que ese otro capítulo que lo podemos hablar más adelante, todo lo que está pasando en Costa Azul con el tema del paredón que generó ahí. La información se la estamos pidiendo al INFIA por un lado, que contestó y fue contundente, y al Ministerio de Ambiente. A la Intendencia no le podés pedir nada. Y después lo otro que, evidentemente que en las medias horas previas que se llama, que ahí es donde tú como parlamentario podés anotarte y expresar cosas que están pasando en el territorio. Cada diputado del interior utiliza ese espacio para poder
decir algo que está pasando en el territorio, y ahí tú dices a dónde quieres que pase, si a los medios, a nivel departamental, a la Junta Departamental, a la Intendencia, bueno, todo, y al organismo nacional. Y ahí es donde tiene también la repercusión que tiene. En la Junta el otro día lo que pasa es que se leyó lo que yo mandé a la Junta y bueno, y tomó este carácter que tenía. Pero yo creo que no son muchas las herramientas que se tienen como, y la principal herramienta sí. Esto es el recorrer, el estar, el ver, que no te lo cuenten. ¿Ah? Y yo creo que ahí sacás, no te voy a decir, pero es algo fundamental, porque después cuando tú te posicionás o hablas con quien sea o debatís con quien sea, tú tenés los elementos de primera mano y nadie te los va a contar. Yo creo que esa es la gran herramienta que hoy tiene el legislador a nivel nacional y los legisladores a nivel departamentales, ¿no? El estar, el conversar, y después ¿qué pasa? Cuando te identifican que bueno, que por lo menos tú haces eco, resonancia o buscas caminos alternativos para poder solucionar, evidentemente que te van llegando todos los reclamos. Y por lo general, cuando le llegan el reclamo al diputado o a los ediles a nivel de la oposición, en este caso nosotros, es porque ya se recorrieron todos los caminos a nivel del oficialismo, eso está claro. A ver, nosotros estábamos en la intendencia, los vecinas venían primero a hablar con el actor local, ya sea la Junta o el municipio, el alcalde o quien sea. Esa es la primera línea, que el vecino va ahí y reclama ahí. Si no tiene respuesta, va a la intendencia. Si no tiene respuesta, bueno, ahí ya recorre los otros caminos y ahí llega al tema de decir, bueno, esto lo tenemos que solucionar por algún lado. Y bueno, y eso yo creo que es la democracia, y a quien no le guste es el trabajo nuestro. Estamos justamente, no para decir todo lo malo, tenemos que decir cosas buenas. Y acá yo cuando le contesto al intendente, diciendo todo lo que él pone ahí en la lista de todas las intervenciones que ha tenido en las escuelas, pero eso proyecta tu localidad. A través de esa herramienta es donde llega, y está bien, y perfecto, y me alegro un montón de que hayan programas como ese, como Padrón Productivo, como el bus odontológico, que se ha mantenido, más allá que lo quieran ocultar, como que es algo nuevo de ellos, pero no, son mecanismos que sí, que sirven justamente para esto, para estas necesidades de primera mano. Lamentablemente que no lo dicen, recortaron los presupuestos. Yo creo que es totalmente lo contrario, tenían que aumentar el volumen de recursos que pueden descentralizar, y que llegábamos a las escuelas y a los centros educativos arreglando, y los propios padres eran los que se hacían cargo, y todo el componente que tiene de apropiación de esa obra y todo eso, que bueno, capaz que es una historia larga de contar, pero ahí yo le reconozco al intendente, sí, que ha mantenido esos programas y lo felicito. Ahora, quisiera que pusiera, digamos, con eso no es suficiente, porque obviamente que no podés abarcar todos los centros educativos a nivel departamental con eso. Entonces, no es solamente decir lo malo, sino que también hay que decir las cosas que se hacen bien. En ese aspecto yo en eso sí lo resalto. Gabriel, acá Martín te saluda. Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, pero entonces un poco se sigue generando esta situación, ¿no? De bueno, ¿quién fue entonces? ¿Es este gobierno? ¿Es el anterior? Digamos, según la palabra de Sanguinetti también tiene un poco de sentido, ¿no? Bueno, una escuela no se cae en 3 años, digamos. Bueno, algunas cosas seguramente sí, digamos. Entonces, como que tampoco se escucha como, bueno, quizás como ciudadanos estamos medio cansados de esta discusión de, bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿No? Y por qué no dejar de discutir a ver quién tuvo la culpa y empezar a hacernos cargo y tomar responsabilidades, ¿no? Digamos, que pareciera que, yo no sé si antes la Junta Departamental tenía tanto de esto antes de las cámaras, que podamos ver todos todo el tiempo, pero terminamos discutiendo a ver cuál escuela sí, cuál no, a quién le correspondía, qué hizo el frente, qué hicimos nosotros, y en definitiva nunca terminan llegando, nunca se terminan cubriendo las necesidades de la población, digamos, ¿no? Como que terminamos en una discusión medio sin sentido, echando culpas para un lado, echando culpas para el otro, si se hizo, si no se hizo, quién debería haber hecho, y pareciera que solo se quedan con ese mecanismo, ¿no? Con el mecanismo de la denuncia, de la discusión, y no se mueve de ahí. Bien, a ver, Martín,
Yo te entiendo por tu pensamiento y creo que mucha audiencia debe estar pensando lo mismo. El tema de mantenimiento no es un tema de que tú se destruya o se caiga a pedazo una escuela en 3 años. El tema de mantenimiento tiene que ser una política permanente. Tiene que haber porque se va deteriorando. Son escuelas muy añejas que tienen que tener cierto mantenimiento permanente. Digamos, esa es una realidad. Acá el tema es cómo llegan los recursos. Es decir, a ver, hay mecanismos dentro de la ADEM, esto te lo puede encontrar de un director, una directora de la escuela, digamos, que tú llenas un formulario y pides mantenimiento básico, ¿no? Estamos hablando del arreglo de una rajadura, Sí. Cambio de un piso, acondicionamiento de la cocina, bueno, todo eso, hay mecanismos que ya están establecidos dentro, eso se recorre en forma natural, y se recorría, capaz que llegaba, demoraba un poquito más, pero habían recursos establecidos para ese tema, ¿no? Y más allá de bueno, que el arquitecto venía, que se demoraba porque tenía que trasladarse, todo eso, la dinámica, y acá los directores que nos están escuchando detrás, digamos, me están entendiendo, los maestros, ¿no? Maestras, me están entendiendo, o los profesores o directores del liceo. Ese mecanismo estaba. Ahora, el tema es que eso, lamentablemente, por algún motivo, se cortó. Ya no se dispone de esos reglas. Entonces, pasa un año, está todo bien, porque más o menos se venía, pasan 2, pasan 3. Ahora, la gran pregunta es por qué cuando se toma Estado público, no tendría por qué, porque el mecanismo interno ya está establecido y se tenía que recorrer esos pasos, y los padres no tenían que preocuparse porque más allá, más acá, venían los recursos. Bueno, Y ya ahí te expliqué. Sí, pero acá, Gabriel, desde Punta del Diablo, la escuela de Punta del Diablo era un desastre. Por ejemplo, nosotros lo vivimos en carne propia, digamos, ¿no? Quienes estaban trabajando allí y los niños, ¿no? Se les llovían los techos, venían por ahí, hacían un arreglo más o menos, pero la escuela se venía abajo, digamos. Por algo hubo que hacer una escuela nueva, que se venía pidiendo hace cuántos años también, ¿no? Bueno, estaba establecida esa escuela y otros centros educativos que también que se hicieron como nuevos. Y te puedo mencionar varios centros educativos que se construyeron de cero. Digamos, no es para decir todo lo que se hizo bien o mal en la anterior, pero en inversión, en infraestructura, desde CAIF, escuela, liceo, fue récord de inversión a través de lo que fue este mecanismo de participación pública-privada, y tenemos montones de ejemplos. La escuela Punta del Diablo estaba como una de las prioridades, obviamente que sí, y de hecho, bueno, estaba dentro de las PPP que se dieron de baja, y después se hace otro mecanismo que se saca una escuela de un lugar y se la pone en el otro, ¿tá? Pero se le dio de baja a lo que ya venía el gobierno anterior planificando todos los centros educativos. El tema es que no tendría por qué, primero, los padres tener que salir a los medios de prensa para denunciar, y después llega la solución. Quiere decir que los recursos en algún momento aparecieron, estaban. Es decir, se buscaron los mecanismos, pero ya cuando llega tarde y mal, es decir, porque ya se generó toda la polémica, ya todo. Entonces, hay otros montones de escuelas que tienen listados de cosas que para tener reparaciones. Y yo creo que con este ejemplo, lamentablemente esto que pasó, que sirva, es decir, bueno, y que se accione. Porque también hay una cadena, hay toda una cadena, ¿no? Ojo, el directora, eso se lo pasa a la inspección departamental, de la inspección departamental va con el aval del arquitecto a nivel departamental o a nivel regional, eso va a todo lo que es arquitectura de primaria, lleva todo un proceso burocrático, por llamarle así, pero cuando llega al final no están los recursos, o no hay una definición política de ejecutar tal o cual obra, o ejecutamos al grito, no puede pasar. Lamentablemente está pasando, es que, sí, bueno, si el diputado de la oposición salió con este tema, bueno, vamos a tratar de cubrir esto para que no nos reviente más, digamos, pero así no podemos estar, porque generamos un desgaste, y yo creo que hay montones de otras cosas donde tenemos que estar atentos y eso, y bueno, y esto sí, hay un mecanismo, y ahí tenés mecanismo a nivel nacional que funcionó. Pueden decir un montón de directores o directoras, y que si alguno no accedió es porque capaz que no sé, pero el mecanismo estaba. Tuvimos más de 57 intervenciones en 57 centros educativos diferentes, de arreglos, de refacciones. Estamos hablando de refacciones, pintura, cambios de techo, pozos de agua, bueno, montones de cosas que era esa diaria que hay que tener. Y eso funcionó. Y se ejecutaron los recursos, y fue el departamento que más ejecutó.
porque esto era un programa a nivel nacional y me acuerdo que en su momento, bueno, fue reconocido y el Chueco tuvo que ir hasta Montevideo, pues está. Y eso estaba ahí. Y el programa Conoce con las perforaciones de la escuela estaba y se aprovechó y se ejecutó y hoy eso está funcionando. Quiere decir que más allá, yo creo que también tenés que tener cierta voluntad de trabajo y buscar recursos alternativos que los hay, más allá, y eso es, tenés que moverte, tenés que estar y tenés que ver qué programa a nivel nacional lo podés traer a nivel del departamento para poder ejecutar. Y tenemos infinidad de ejemplos. Uh-huh. Entonces no te podés quedar de brazo cruzado y después bueno, tratar de decir cualquier cosa, porque el otro día en la Junta se dijo cualquier ignorancia, es decir, y eso sí me duele. Me duele porque no tenemos calidad en el oficialismo como para rebatir este tema. Uh-huh. Digamos, porque es cuestión de recabar información y si se hubiese hecho eso, se tenía que quedar callado la boca, porque es una realidad. No es que nosotros estemos inventando todos estos reclamos. Nos llegan, vas, visitas, lo ves, y a veces también se complica hasta para que para el diputado o los legisladores podamos entrar en los centros educativos, ¿no? Cosa insólita. Uh-huh. Que tengas que pedir permiso para entrar a una escuela o un hospital, eso es ahora. Jamás pasaba eso. Uh-huh. Que un legislador tenga que pedir autorización previa para que te dejen entrar a un centro educativo. Que tú después no publiques fotos y eso sí, capaz que te lo lleve. Ahora, que tú no sepas la realidad, son centros educativos públicos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, todas esas complejidades es lo que hoy tenemos a la vista y es todas las adversidades que tenemos que sortear para poder llegar, que pase esto que está pasando, lamentablemente que está pasando, que tengas que hacer todo este proceso para que realmente se llegue. O sea, hoy por hoy ya se están haciendo los arreglos en estas escuelas. Uh-huh. Entonces, bueno, es eso, creo. Uh-huh. Gabriel, la verdad te vamos a tener que comprometer para otra mañana para hablar del tema que íbamos a hablar, pero bueno, era importante poder contar con tu palabra sobre esto. Nos están llegando un montón de mensajes y antes de despedirte, 2 cortitas, pero de verdad que te estamos contando el tiempo, ¿eh? 2 cortitas. Dale. Porque, 2, una, Miguel Sanguinetti dijo que tal vez tú ignoras lo que pasa en el departamento porque no sos rochense. ¿Dónde naciste? Ah, bueno, si entramos a ese nivel. Pero ahora queremos saber de dónde naciste, ¿de dónde salió Tinelli? No, nací en Montevideo, sí, pero a ver, hace más de 28 años que estábamos en el departamento, hijos rochense, si entramos en esa, bueno, hay un montón de gente que no podría decir nada, a ver, y si, a ver, el tema es que yo creo que ahí entra en esos temas. Yo no lo voy a contestar a Sanguinetti porque nos conocemos. Y aparte no tenemos tiempo. Todo bien. No tenemos tiempo, pero a ver, Timbre. Otro tema. Recorremos de punta a punta el departamento y sabemos las realidades y creo que eso, digamos, eso ya entra a un nivel muy bajo. Bien, Gabriel, y la última. Muchos vecinos nos están escribiendo porque como abrimos la junta radial, nos está llegando por varios el mismo reclamo hace un montón de tiempo. ¿A dónde la gente, vos por tu rol que tuviste en la Intendencia Departamental, dónde puede ir la gente a quejarse de que se le cobra el alumbrado público y no tiene luz? Ese es un tema más complejo. Uh-huh. A ver, no es que te cobren la tasa de alumbrado público porque tenga la luz enfrente a tu casa. Uh-huh. A ver si se entiende. El alumbrado público lo que cobra es el servicio que se brinda a nivel de todo, digamos, de todas las calles a nivel de lo que es el alumbrado, y ese mecanismo es que la Intendencia con UTE hicieron un convenio que aparece a través del recibo de UTE. Uh-huh. Pero en sí es lo que no es personalizado que te cobran, si tenés el pico de luz enfrente de tu casa te lo cobran o no. Uh-huh. Eso está establecido que todos los padrones, o algunos, no todos, depende en qué zona estén y todo eso, pagan la tasa de alumbrado. Uh-huh. No sé si logré explicar eso. Bien, sí, muchas gracias porque a veces se confunde, lado. Exacto, se confunde por dónde, pero luego capaz que también te llamamos en alguna otra mañana para hablar de este tema. Muchísimas gracias de verdad, Gabriel, como siempre, por estos minutos. Y estoy contestando cosas de la Intendencia que capaz que está, que en ese tema, digamos, pueden recurrir lo que es, en aquel momento lo manejaba toda la parte
de ordenamiento territorial, me acuerdo, cuando estábamos nosotros, y bueno, y ahí se hacían las consultas correspondientes y escuché varias veces este tema, cómo se definía, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, de verdad, nuevamente muchas gracias. Quedan siempre los micrófonos abiertos de Ulmañanas y de Radio Ulma y coordinamos para ver en las próximas mañanas poder hablar de la tercerización, que no nos va a dar el tiempo hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, un saludo de la audiencia y seguiremos recorriendo el departamento y bueno, y transmitiendo las necesidades de los vecinos, las vecinas, así que en ese aspecto no duden en comunicarse con nosotros y bueno, y tenemos también un equipo atrás nuestro, no somos solos y eso es lo importante. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por poder llegar a la audiencia de la población, que es fundamental, ¿no? Es fundamental transmitir esto y que a veces hay realidades que no se conocen o funcionamientos que no se conocen. Y bueno, yo creo que estas instancias son fundamentales para poder comunicarse. Muchísimas gracias. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Ulma.